Hola, bienvenidos, buenas noches. Esto es AS Mundial después de la polémica aquí en Caracol Radio, en AS, en las plataformas digitales en FM y en AM, en nuestras frecuencias en varias ciudades del país. Una cobertura gigante en este programa que es el producto mundial de AS y de Caracol para estos meses previos a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Voy a saludar de una vez a mis compañeros con toda la actualidad y el debate del fútbol internacional. Profe Magnoli, qué gusto verlo, señor. Pero el gusto es mío, querido Steven. Buenas noches para todos. Qué lindo que estén ahí del otro lado, que nos estén acompañando en esta horita que tenemos a todo trapo. 82 días faltan para que cada selección que va al Mundial presente una lista preliminar y 100 exactos para que cada selección presente los 26. Es muy cercano ya el pitazo inicial de la Copa del Mundo, Andrés Díaz. Efectivamente, Steven, con las buenas noches y el saludo para todos. Estamos a 13 días para que falten 100. No. Wow. Dios mío, matemática pura. Matemática pura de Andrés Díaz. Usted lo ha dicho, 113 días. Lo No, más pero que no la enreda a la gente. Matemática Uno pura. ya hasta ahora, si trabajó todo el día, ya es como... ¿Cómo así? Acostúmbrense que yo no digo ese número, jamás. Sí. El 12 más 13, 1. 12 ¿no? más 1. Profe, yo vivo en el profe? piso 13 del Bueno, es edificio. un problema tuyo, no mío. ¿Usted no viviría en un piso No, 13? no, lo cambio. El asiento. ¿Verdad, ¿De verdad? Una vez devolví un carro acá en Colombia. ¿Por qué? ¿En serio? Porque me salió con esa chapa. No. pues, O sea, la la placa placa. terminaba en La 13. placa. Y después lo esperé 20 días más para cambiar el, No, el olvídate. coso. ¿En No, serio, profe? No, Bueno, y si te ganas... Jamás bueno, puedo salir listo, de eso. y si te ganas una lotería de 13 millones de pesos. Los devuelve. No la me lo regala. regala. No, me Exacto lo no va a regala, haber. gracias, profe. Exacto no va a haber. 13 millones de pesos, profe. Y no, le regalo algo para que sea 12 millones 999. Yo los acepto. Bueno, profe. sabe cositas. ¿Qué tenemos en as.com a esta hora, Tati, del fútbol internacional importante para destacar? Pues Steven, con las buenas noches para usted, para todos, pues la buena noticia del día, lo de James Rodríguez, que ya le llegó su documentación, ya llegaron los papeles de trabajo para que nuestro número 10 pueda comenzar a entrenar con el Minnesota United. Número 10 de los colombianos. El número 10 de los colombianos. Bueno. Sí, señor. Pueda ya comenzar a entrenar con el Minnesota United. Recordemos que ni siquiera había podido entrenar con sus compañeros porque pues todo este asunto legal pues no se lo permitía. Lo que es normal. Yo no sé Sí, por qué le dieron tanta trascendencia a eso. Porque se demoró, Incluso, ¿no? Por la demora. Se porque demoró, fue lo que demorado. se demoró lo que se tenía que demorar. Es muy gracioso que aquí sí hubieran inventado una novela alrededor de eso, incluso No. sugiriendo que incluso ICE iba a llegar en cualquier momento. No, Le iba a pero deportar. por favor. O sea, de verdad las No, eso, estupideces que uno a veces eso tiene sí, que ver eso sí y fue leer. una exageración total En con fin. respecto al Bueno, tema. tienen que Sí. vender, ¿no? Sí, y se demoró Sí. lo que se Tienen que tenía vender. que demorar, punto. Es ¿Usted de qué lo sabe, mismo- cierto, Es más, Luis Alejandro? ni se demoró, salió muy rápido. Hacen el proceso, la petición expedita, donde se demora solamente semana y media cuando hacen este proceso. Usted Salió entiende perfectamente muy bien cómo salió Sí. más rápido O sea, de lo ¿cuánto normal. normalmente se demora? Pues De lo- eso se puede demorar el proceso entre 1 a 2 meses. A James le salió en 2 semanas. no, Lo que pasa es que no, no ves, eso, trabajaron eso. bien los abogados. Y los que Minnesota tiran United. esa información es Ay, bomba de por los favor. mismos creadores que le dicen a Venga, Camilo y le Durán, tranquilo que en Colombia no existe Le la cuen- meritocracia. Le cuento algo de Estados Unidos, No. Steven, porque seguramente muchos de nuestros oyentes irán al Mundial y se darán cuenta que en varios estados de Estados Unidos van a ir a edificios donde el piso 13 no está en el ascensor. Sí, no está. No está. Me Perdón, tocó en 12, un avión me tocó- hay fila 12 más 1. No, me ¿En un tocó, avión? me tocó en la Torre de Claro, Cali. profe. ¡No! Sí. ¡No! En- ¡Buscala! No, muchos aviones no hay. ¿Es la de Búscala. emergencia, ¿es la de emergencia o qué? Pero mire, Búscala. mire, en la Torre de Cali, que es el edificio más alto de Cali, que es un hotel, me quedé recientemente ahí, no hay piso 13. ¿En Ajá. serio? Dice 12, lobbies 14. o suites, dice suites, nada más. Ok. Suites, ST, no está el piso En Estados 13. Unidos, fíjense, Curioso. pasan del 12 al 14. Claro, es el 13 realmente, pero el profe estaría Y tranquilo. a mí me si parece se un queda número ahí. tan bonito, ¿sabes? A mí ¿Qué jugador le acuerda me el número genera, no, jugadores ninguno, pero curioso. es curioso porque no hay muchos, pero la verdad es que el número 13 me parece bonito. claro que sí. El 3 me parece bueno. un número chévere. A mí también. El 3 está bien. Pero si le metes el 1 no pasa nada. No, profe, ¿cómo calmate. Manu de Juan está en la redacción de Madrid. Manu, aquí lleno de esoterismo te recibimos. De cábalas. De Supersticiones, supersticiones y cábalas te recibimos. Ponete ¿Cómo estás? vos la Bienvenido. camiseta esa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Manu. Veo que lo del número 13 no... Eso no es contigo, ¿no? Como nosotros.
estaba pensando, aquí en España y supongo que por todo el mundo, los aviones no tienen fila 13. No sé si eso también sucede por allí. Absolutamente, sucede y mucho. ¿Y te acordás de un jugador número 13 o no? Es que el número 13, por lo menos aquí en España y en el fútbol europeo, es un número asignado a los porteros suplentes. Entonces, sí, es así. El 1 para el titular, el 13 para el suplente y el 25 para el canterano que sube de vez en cuando. Así que no me viene ninguno, la verdad. Bueno, ya vamos contigo porque mucho ruido todavía se está generando alrededor de esto de Vinicius y el jugador del Benfica, si le dijo o no le dijo, en fin. Pablo Ortega está en la redacción de Chile. Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches. Nosotros acá mirando de lejos un poquito el tema del Mundial, ¿no? Con sana envidia, entre comillas. Vamos a tener que ser espectadores de este Mundial, lamentablemente. Eso le quita mucho la expectativa a un Mundial de fútbol, sin ninguna duda, es una pregunta obvia. Pero el chileno, independientemente de eso, se monta en la película de que, bueno, es un Mundial y hay que verlo, es decir, la actividad y demás, de todas maneras se mantiene. Chile es muy futbolero. Las calles de Sí, Santiago, sí. mami. Claro. Ah. Sí, tiene razón lo que dice el profe. Sí, la gente se entusiasma, pero ya muy cerca del evento. Hubiera sido totalmente distinto si la selección se hubiera estado preparando, seguramente estuviéramos siguiendo quiénes van a ser los 26 finalistas que van a estar en el certamen y todo eso. El Pero Chile me por imagino. ahora nada de mundial. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan esos mundiales que Colombia no iba del 2002, 2006 y 2010? Horrible, Que todos éramos qué muy cosa felices tan porque horrible. iba Oscar Julián Ruiz. Uy, Y entonces yo no era feliz. era la presencia colombiana no, en el yo no. mundial. sea mal. Incluso yo me acuerdo con Johan Volanten, ¿se acuerdan Sí, del claro, el suizo, suizo. nacido en Colombia? Santa Y era, Marta. No. el colombiano Santa Marta. buscaba Ese la forma, conformismo. buscaba la forma de No, no, no. emocionarse. Oiga, con el nuestro mundial. momento más humilde del fútbol, ese que Sí, Pero está bueno, orgullosos bueno, por en una- Colombia- pues, chévere por el árbitro, pero pues que Pero, Steven, sea el representante del En fútbol Colombia colombiano. se No, le hacía nadie fuerza sintió a eso. Brasil o a Argentina. En No, Chile, a Brasil. en Chile creo que se le hace fuerza A más Brasil. a Brasil. Claro, A Argentina no, no. que chilenos y argentinos no Tienen creo. mucha pica, brasileros y chilenos. Mucha pica. Pero ¿con quién más, Se Pablo? ¿Con pelean los mal, argentinos o con los brasileños? ¿Con cuál, O con digamos, Colombia. si se enfrentaran, ustedes le hacen barra a quién en una final de Copa del Mundo? ¿Argentina o Brasil? Bueno, con Argentina quedó un tema ahí más o menos pendiente a raíz de las finales de Copa América, el 2015 y el 2016. Para nosotros, desde nuestra óptica acá, al otro lado de la cordillera, para nosotros jugar contra Argentina es un clásico. Para Argentina, indudablemente que no, por su trayectoria, por sus títulos mundiales. Pero ahí como que quedó un tema ahí especial con la selección argentina a raíz de la década pasada principalmente. Es decir, hay más rivalidad con Argentina. Con Yo sí Argentina. creo. Total, y lo aparte creo, tuvimos total. casi una absurda guerra con Chile. Y Casi recuerdo. una absurda guerra por terceros, por militares que en ese momento, viste, confundieron la cosa y casi nos enfrentamos por un paso en el sur, por un paso al Pacífico Y por o al decisiones Atlántico. y Es una decisiones locura. históricas también, ¿no, profe? De apoyar o no apoyar, pero bueno, no vamos a entrar en También, esas no entremos en cuestiones. Está por acá Aran Ledesma, de la redacción de AS en México. ¿Cómo estás, Aran? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludo para ti y para todos. Muy bien, ahora que mencionabas lo del número 13, yo pues solo quería traer que un jugador mexicano histórico ha portado el dorsal 13. No sé si le suene Guillermo Ochoa. Él Claro. ha usado el dorsal 13 porque nació el 13 de julio, porque Guillermo Ochoa tiene 13 letras y fue la camiseta que usó cuando México le ganó a Alemania en Rusia 2018. Entonces, para Ochoa, un jugador histórico pero criticado, el 13 es de buena suerte. Pues, El loco Abreu está no bueno. tenía ese número. Mire, David Ospina usó el 3 en la selección Colombia, incluido el Mundial 2014. David El loco Ospina. Abreu. Pero mira que no, es que Abreu utilizó todos los números. Me Sí. parece que no, Sí, me parece todos que los tenía equipos. Incluso eso. Alessandro Nesta caminando. Alessandro Nesta es otro que usó Pero el mire, 13. puro Maicon usó arquero, el 13. mire. Lehmann, Keylor Navas con la selección de Costa Rica. Eso depende del país. Defensas, Nesta. Uy, Nesta Alessandro. es cálido, Nesta, Claro, tremendo. Alessandro no está. Michael Ballack. Uf. Ahí verá, ¿no? Oh, hay varios Thomas alemanes en ese- Müller. El torpedo. Pargisson. Y el torpedo Müller. Gennaro también usó. Gattuso. Maicon. Eusebio.
Eusebio era el 10 de Portugal. No, pero mire, Pero Eusebio, también usó el 13. en el Mundial de 1966 usó el 13 con Portugal, donde fue goleador del torneo. ¿Qué tal eso? Bueno, Yo tenía un jugador venezolano en el Pereira Sí. que estaba en primera y cuando tuve que dirigir una vez como interino en primera, él tenía ese número. Le dije, por favor, no te lo pongas. Yo no puedo tener un... Uy, pero, no. profe, jugué profe, toda la no, vida pues con que- ese número y se lo cambió. Y profe, muchas veces las federaciones obligan que van del 1 al 25. Hay Sí. hay Ahora- torneos que no permiten que usted Acá use iba a el pasar eso 99, ahora. el En Colombia va a pasar, 77, sí, sino Colombia va a usted pasar. puede del 1 al 25 y los 25 jugadores de la plantilla tienen que caer ¿Pa' ahí. qué? A alguno le tocará el Pero, 13. ¿y por qué no? Por orden. Pues, Pues o sea, por el para orden, mantener un pues, orden, no me ¿no? parece mal. Nah, Más no me orden. parece- Es, no sé, más fácil para identificarlos. No, claro que yo no. sé. claro. ¿Qué tiene de A no ser que diferente? sea un jugador histórico Pero, que Tatiana, juegue ¿qué con tiene el de 90, diferente con el el 90 70? con el 24? Pues No no, se hay hagan- 90 no se hagan jugadores. lo moderno. No hay 90 no se hagan lo jugadores. moderno. ¿De qué jugar? De 98. Exacto, Me sí. encanta, a mí 81. me encanta el No. 70 del Milan, por ejemplo. Claro. Carlos Ah, Vaca pues jugó a del mí 70 del también. Milan. Eso es Pero una bueno, excepción. vengan, mis No. compañeros en el exterior deben estar diciendo, nos invitaron para debatir sobre números, hágame el favor. Manu de Juan, hablemos de esa situación incómoda. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué reacciones se generan? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué acciones se van a tomar en la UEFA para todo este tema de Vinicius en la confrontación que tuvo ayer con un jugador del Benfica? Bueno, pues las reacciones son todas un poco en el mismo sentido, salvo desde el lado del Benfica, que están haciendo un poco la del avestruz, meter la cabeza en el suelo y hacer como que no ha sucedido nada, pero en general todas las reacciones, incluido por ejemplo Luisao, brasileño, que es una leyenda absoluta del Benfica, ha venido a decir que sí, que está claro que eso ha debido de ser un insulto racista. Yo creo que todos lo tenemos bastante claro porque no hay una prueba directa, pero sí que hay un indicio muy evidente y cuando uno ve el vídeo pues parece bastante claro. Yo creo que va a terminar en nada porque sin haber una prueba evidente no se puede sancionar a un jugador y eso también me parece bien, que exista ese grado de garantía. La UEFA va a abrir un proceso, un expediente investigador, digamos, va a citar a las partes, va a preguntar y todo va a quedar en nada porque tú no puedes sancionar a un futbolista por un insulto racista sin tener la prueba fehaciente del insulto racista. Si yo tengo que poner ahora dinero de mi bolsillo a apostar a si lo dijo o no lo dijo, yo tengo bastante claro que lo debió de decir. Pero desgraciadamente va a quedar en nada, aunque Prestiani en adelante queda como un jugador marcado en este sentido. A ver, Ya había tenido... es imposible sancionar si no hay una evidencia. No, estoy de acuerdo Eso con pasa eso. en el fútbol y pasa en la vida. Si solamente hay un testigo, que en este caso es Mbappé, Sí. y nada más que un testigo, que además es compañero de El la afectado. supuesta víctima, pues es muy difícil, porque es que un señor viene aquí y dice que es que yo atropellé a alguien en la calle y a mí me tienen que condenar porque el señor lo dijo. Pues yo creo que no, ¿no? Debería haber algo, un audio, una foto, Video. un video, algo que lo compruebe. Y en este caso es igual. Sí, ahora, lo que pasa es que el racismo es un tema muy, muy complicado y estamos llegando a un extremo que la verdad ya me parece un tema insalvable de no poder taparse de pronto así los labios diciéndole algo a un compañero. Lo están estudiando, rival. ¿no? Están Exacto. estudiando esa medida. Cuando haces así, ya que te tapas la boca como lo hace Prestiani, es para decir algo fuerte, por supuesto. Sí, sí, sí. Y es un jugador que desde la categoría sub-20 viene dando declaraciones muy polémicas a este lado del continente. Con Argentina las dio también. Pero es un tema que también se va a salir de las Profe, manos. vos ¿Quién que- dice, quién no dice? Vos que estuviste en una cancha de fútbol como profesional y dirigís también como profesional, como técnico profesional, ¿cuál es tu visión de esto? Ha cambiado mucho esto. El fútbol antes era más callejero, más atorrante. Como O sea, una decimos cosa de esta se nosotros, dejaba pasar por Nos alto sin decíamos problema, de ¿no? todo en la cancha, pero de todo nos decíamos en la cancha. Ahora no se puede decir absolutamente nada. Hay que tener mucho respeto por el rival. Sí. Uno juega con el rival, no contra el rival, muchas veces en esto de la Y no está palabra. mal. Porque hay que dar un ejemplo a los niños, porque hay De que dar acuerdo. un ejemplo a todo el mundo que viene atrás. Pero se dicen muchas cosas, muchas cosas. Antes del insulto o no de Prestiani, uno ve a Vinicius como había provocado, que estoy de acuerdo que baile, es un baile en el gol, no tengo problema, pero se reía mucho y cómo, fíjense que antes que Prestiani se ponga la camiseta y diga algo,
Vinicius le está diciendo cosas. Está diciendo de merda, sí, sí. ¿ok? Le está diciendo. Ahora, no estamos justificando. Y lo leyeron y todo. Le Ahora, está diciendo. no se justifica por lo que le haya dicho nada racista. Ahora, Prestiani dice, yo no le dije eso, le dije que era peor lo que le dijo. Pero peor lo que le dijo. Se metió con la hermana, con la mamá, con todo eso. Sí. Un insulto que no sé cuál es peor. Si el del racismo o meterte con tu familia o tu novia. Sí, bueno, yo creo que Manu lo dijo todo, ¿no? Sin una prueba, sin un video y sin nada que pueda, digamos, culpabilizar al jugador del Benfica, el argentino Prestiani, pues la UEFA no va a tener mucho que hacer en ese caso. Ahora, a mí lo que me ha parecido, Tatiana, es la sensibilidad ahí sí extrema, porque lo del racismo es inaceptable. Ya Inaceptable, punto. sí. Pero el tema de Otamendi, si yo soy campeón del mundo y estoy enfrentando a un jugador bocón, ¿cierto? Muchos jugadores son bocones. Yo le puedo restregar la Copa del Mundo que gané como se me dé la gana. Eso sí me parece que hace parte Bien, del el otro fútbol. le estaba diciendo, tengo 2 Champions. Que hace parte del Tengo fútbol. 2 Champions. Y que no nos bueno, vamos pero a no pegar. tenés Es esta, que están le digo. pidiendo Lo que sanción pasa, para Otamendi Steven, por esa estupidez. Exacto. Lo que pasa, Steven, es que tenemos que mirar de los dos lados, ¿no? Los dos. Vinicius claramente también estaba provocando y durante todo el partido usó palabras provocadoras. Incluso en la celebración fue un poco provocador hacia el público de Benfica. Por eso se gana la amarilla. ¿La celebración es provocadora? Sí, pero para mí es acabamos con el provocadora. fútbol. No. Eso lo hizo hace tantos años No. Roger Mila contra Colombia y nadie dijo nada. Hoy en día bailas con un banderín y eso es provocación. Estamos jodidos. Para mí, Jodidos sí, estamos. para mí, como lo hizo Vinicius ayer, fue No. provocador Quiero escuchar contra nuevamente a la Manu de gente Juan de Benfica. sobre este tema, Manu. Bueno, Vinicius tiene un historial y yo creo que nos cuesta a todos abstraernos de ese historial. Y no es un jugador fácil de tratar en el campo y es un jugador provocador a veces. A mí concretamente ayer me parece surrealista que le enseñe la amarilla por lo que hace. Es una celebración sin más. O sea, Vinicius las ha tenido muchas peores y aquí se le critica extraordinariamente porque a veces se lo merece. Ayer me parece que el árbitro desencadena toda la situación que se provoca después. Toda la tangana viene de enseñarle una amarilla a Vinicius que no tiene el más mínimo sentido, honestamente. Luego, sobre los jugadores cancheros y tal, hombre, lo de Otamendi me parece poco elegante, pero no me parece que haya que matarlo, ni mucho menos. Entra un poco, se ha comentado ahí en la mesa, en cancherismo clásico. Lo que no tiene un pase es lo de Prestiani, que como estaba comentando el profe, y me parece que es verdad que si tú te tapas la boca es porque algo vas a soltar que no está bien. Puede ser que te metas con la hermana. Tchouaméni, por ejemplo, dijo ayer que a lo mejor que Prestiani se había excusado diciendo que no había dicho, que no le había llamado mono, sino que le había dicho un insulto de índole homófobo, que prefiero no repetir, como si eso fuese menos grave. Y sigue siendo gravísimo y sigue entrando dentro de la aplicación del artículo de la UEFA y también tendría una sanción. Entonces, yo creo que estamos perdiendo la perspectiva aquí también un poco sobre la gravedad de lo que se puede decir en un campo. Ahora, la celebración y el estilo, la provocación juega en el fútbol. Eso no es algo negativo. Toda la vida. Eso siempre ha jugado en el Toda la fútbol. vida. Provocar al compañero, provocar al rival, provocar es parte del fútbol y es parte del estilo de juego de Vinicius. Ayer Vinicius tuvo uno de sus mejores partidos en el último tiempo. Fue el jugador del partido con más regates realizados. Tuvo 6 remates, algo que no realizaba en un partido desde hace un buen tiempo. Y parte de eso, de lo que enaltece el juego de Vinicius, es esa provocación, ¿Sabe? ese desparpajo, que es lo que causa que el rival se sienta menos fuerte ante Vinicius. Entonces, quitarle eso al jugador brasilero, quitarle eso, y acá en Colombia hemos visto jugadores que provocan a los demás, quitar eso es quitar una parte del juego que ha sido parte del Lucho, juego durante mucho tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que más duele? Que durante mucho tiempo en el clásico Barcelona-Real Madrid con Cristiano Ronaldo y Messi nos acostumbramos a celebraciones provocadoras. Te muestro la camiseta de frente, me siento en la barda con los hinchas detrás, pero aquí como lo hace una persona de raza negra, Vinicius, que muy poca gente quiere, se vuelve un escándalo. Yo no Bueno, creo se que vuelve sea un por escándalo. eso. Voy a Chile un segundo. Va por voy a ese lado, Chile, es el doble señor. rasero de la gente. Voy a Chile un segundo con Pablo Ortega. Pablo, también estuviste en cancha. ¿Sabes qué es eso, Pablo? Sí, bueno, concuerdo un poco con lo que decía el profe, de que antiguamente la cancha estaba como todo permitido en cuanto a lo que se decía y en cuanto a las cosas que se hacían también.
pero ha habido un progreso en ese sentido y creo que actos como estos, si hubiese ocurrido, como se dice, son inaceptables. Creo que, bueno, la UEFA, en lo que se dice, va a caer fuerte en la medida que tenga las pruebas suficientes. Si no tiene pruebas no va a poder concretar nada. Pero hay que alejar esto de la cancha. Es súper importante que los protagonistas, la gente que está dentro de un campo de juego, no caiga en estas situaciones porque no son concordantes con el fútbol en la actualidad y con los valores actuales también que la humanidad ha ido incorporando y ha ido desarrollando en el último tiempo. Si hay algo a favor de Prestiani, si lo dijo o no lo dijo, es que el pibe todavía está en formación. 2006, el pibe 20 tiene años. 19 años. Creo que todavía no lo cumplió. No, ya cumplió los 20 años. Bueno, Pero es que eso es lo preocupante. tiene 20 años y aparte, ¿saben de dónde viene? De Fuerte Apache, de dónde era, Uy, de dónde Tevez. era Carlito, de dónde Sí. es en la formación de esos chicos con carencia, de chiquitito y todo. Es como decimos en Colombia, es gamín todavía. Él es así. Así jugó en un potrero, así la peleó en un potrero, está formado. Esto le va a enseñar terriblemente. Ahora, si Prestiani lo hace dentro de 8 años, sí, hermano, el que nace para pito Obviamente, nunca llega a corneta. obviamente. No Es sabemos así. si lo dijo. Voy ¿no? con Aran No lo sabemos. Ledesma porque una de las consecuencias de esto podría ser que le prohíban a los jugadores en medio de una confrontación taparse la boca. ¿Estás de acuerdo, Aran? ¿O le quita, como dice Luis Alejandro, un poco de eso con lo que nos formamos los suramericanos en el fútbol? Sí es un tema muy complejo, la verdad, el racismo es uno de los males más complicados de erradicar en el fútbol y yo creo que en el deporte a nivel sociedad. Yo sí estaba leyendo también que se está considerando la opción de sancionar jugadores que se tapen la boca con mano o con camiseta para comunicarse en el campo. Escuchaba que decían, la provocación es parte del fútbol, pero ¿cuál es la línea que separa esa provocación ya de la falta de respeto, del insulto, el discurso de odio? Este jugador ha tenido también antecedentes con México. En el Mundial Sub-20 se burló del equipo mexicano porque también México se burló de Chile. Entonces, es un tema muy difícil. Es muy joven. Se habla de que tiene que ir a un curso, tiene que pues, educarse para entender que estos insultos son inaceptables en el fútbol. Pero pasa en todo el mundo. En México a veces nos quejamos de que nos discriminan o que también hay racismo hacia mexicanos, pero cuando vienen jugadores de origen afrodescendiente a nuestra liga, también son insultados. Darwin Quintero, Felipe Baloy, Jefferson Cuero, han sido víctimas de racismo aquí en México. Entonces, es un tema muy estructural y que se tiene que atender desde que los jugadores están formados. Ahora, profe, ¿que se tapen o no se tapen la boca? Para hablar con un rival, para mí no te haría permitido. Para hablar con un compañero, Claro, sí. porque la estrategia es importante cuidarla. ¿Entendés? Pero a propósito de esto, salió un meme de Diego, de Maradona. Sí. Lo entrevista Fantino hace muchísimos años. Entonces, una anécdota que cuenta que en la cancha lo seguía por todos lados. Era Gallardo, de Huracán, lo seguía. Y era feo, Gallardo, era feo. ¿Cómo feo? Difícil de mirar. Feo, Físicamente. físicamente. Y Diego le dice, qué feo que sos. Uno que lo estaba marcando. Y el tipo salió como Vinicius corriendo al árbitro y le dijo, me dijo feo. Sí. Me dijo feo. Y el árbitro hizo, Ah, bueno. Bueno. ¿Qué quieres que haga? Pero, Tienes oye. razón. Ahora, menos mal, aquí todos somos bonitos porque si no, pues aquí... qué grande, Steven. Un crack, Steven. Voy a la pausa. No, solamente agregar que rechazo el racismo, porque no sé, Andrés ahorita quiso decir algo como respecto a lo que había dicho y no, rechazo el racismo por encima de todas las cosas. Lo que pasa es que también hay jugadores que son afrodescendientes, estilo Vinicius, que normalmente se aprovechan de tener, digamos, esto en su contra y lo utilizan también para provocar al Pero rival. se aprovechó Vinicius ayer. Para mí sí. Si le dicen mono, N- ¿tenemos no pruebas está de que no lo dijo? Tenemos pruebas de que lo dijo, Por eso, No, pero, ni la pero, una pero ni la tampoco tenemos pruebas de que no. pero tampoco tenemos pruebas de que sí, por pero eso. sí tenemos Por eso, pruebas entonces yo no de acusaría a provocaciones de Vinicius, Vinicius. Tatiana, de que se pero aprovechó. tenemos pruebas de Vinicius sí diciéndoles de cosas a Prestiani,
que se ven perfectamente en el video. Bueno. Yo tengo pruebas de Increíble. que vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos. Bueno, sin duda ese es el tema. Para los que estaban en el bloque pasado, los que no, pues estábamos hablando de todo el tema Vinicius, el racismo en el fútbol, que es Qué quilombo un se armó, ¿eh? absoluto Está todo el mundo tema hablando de inaceptable. eso. No hemos hablado del partido. Pero hablemos del partido. Ni siquiera del partido. Hablemos del buen juego, de la Vinicius. pelotica. Hablemos del buen Sí, 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 sí. Vinicius. Exacto. Que por Hablemos primera del vez, Vinicius tal vez en el jugador. año, fue absolutamente definitivo y picante. Porque vea, además, en ese último partido entre Benfica y Real Madrid, que se jugó hace menos de un mes, que ganó 4-2 el Benfica había rematado 10 veces al arco, 20 en total, y de esas 10 veces al arco, 8 habían sido desde dentro de... ¿Qué pasó en este partido? Fue el segundo partido del Benfica en toda la temporada con menos remates al arco, solamente 2 en todo el partido. El Madrid dominó totalmente el partido en temas de producción ofensiva y no permitió que el Benfica le llegara, así como el partido pasado fue casi que una coladora. El Madrid tuvo una expectativa de gol de 1.51 por 0.21 del Benfica. Fue justo ganador el Real Madrid y tuvo gran partido, tanto Vinicius como Mbappé, generando una alta cantidad de peligro. Sin Vamos embargo, 2 días atrás. Sin embargo, Vamos 2 días atrás. Sí. ¿Qué miedo le teníamos al Benfica? No, ¿Qué señor. miedo le No, lo que teníamos pasa es no que le le había tenía ganado bien miedo. un partido. Le había ganado. Bueno, ¿Qué era miedo miedo, le era morbo, teníamos? era morbo, 20 profe. minutos duró el Benfica. Los Y dos después lo partidos eran dominó siempre el completamente Real Madrid. diferentes, profe. Aparecieron jugadores que tenían que aparecer. Apareció Tchouaméni, apareció Camavinga. Uf, Tchouaméni, el partido de Jugaron un Tchouaméni. partidazo esos Partidazo. muchachos. No, y es una diferencia de plantillas, Sí, en muy calidad de grande, plantillas que estaba muy clara grande. desde antes Completamente. Sí, de este pero antes partido. perdió 4-2. Claro, pero Bueno, eso, pero ese un fue un partido, accidente. un accidente. Para eso iba. Era otro contexto. Manu de Juan, Otro contexto. de todas maneras, con todo y lo bueno, 0-1. El partido está abierto, eso no está muerto. Sí, sí, y da la sensación de que si no llega a suceder lo que sucedió, el Madrid sigue un poco en la línea que estaba llevando y hubiese metido más goles. Lo que sucedió, paró el partido 10 minutos y dejó bastante, o sea, dejó el partido en un estado latente en lo que quedó por jugarse después. Fue una pena. A mí el Madrid la primera media hora la verdad es que no me gustó, porque fue muy dominado por el Benfica. Es verdad que Arbeloa debió de ver que Benfica es un equipo que corre bien al espacio y que dejarle espacios atrás para que el propio Prestiani, para que el chico noruego que juega por la otra banda, para el propio Pavlidis, que tengan espacios para correr, es mal asunto. Y el Madrid prefirió refugiarse, pero a mí me parece que al Madrid le tiene que dar para dominar al Benfica. Hay demasiada diferencia y no me gustó mucho la primera media hora. Y así como que no me gustó la media hora, los 15 últimos minutos de la primera parte me parecieron lo mejor que ha hecho el Madrid esta temporada. Entonces, bueno, en ese rato pudo marcar varios goles y me da la sensación de que si el partido no se detiene por lo que se detuvo, el Madrid hubiese sacado mayor renta. También es verdad que compararlo con el partido anterior tiene un punto de injusto, porque ahí el Benfica tenía que salir con todo, con el cuchillo entre los dientes, para sacar un buen resultado. Y esto es una eliminatoria, primer partido, José Mourinho en el banquillo, conocemos a Mourinho bien, no le disgustan nada los 0-0 en la ida para intentar dar el mordisco en la vuelta. Eso también jugó un papel. Y era un Real Madrid con un Arbeloa muy nuevo en el cargo. Llevaba... Apenas estaba Sí, conociendo exacto. su cargo. Yo creo que ya está mucho más apropiado, el equipo se ha liberado de mucha presión y es una serie de playoff en las que Real Madrid históricamente ha sido el mejor equipo del mundo siempre. Y Venía- vea, además, después de esa primera media hora, el Benfica hizo 6 remates, 3 al arco. De ahí en adelante, ¿Del no Madrid? hizo ni un No, solo no, remate no, al arco. Es que yo no le vi el color del 60, buzo a Courtois. 60 No minutos. sabía de qué color era el buzo Donde- de Courtois en el segundo tiempo. Claro, no llegaba. y el Real Madrid lo pasó por encima el resto del No, partido. La preci- gran diferencia y sobre todo el Benfica no pudo generar ni un solo remate al arco en 60 minutos de partido jugando como local. Sí, ganó Que muy bien. lo cual es Ganó muy bien, diciente. ganó, y Sí. con un golazo, porque Sí. hay que decirlo, el gol de Vinicius Es es espectacular. divino, Sí. divino. Ahora, divino. Pablo Ortega en la redacción de Chile, ¿estás de acuerdo? Creo que al final, a pesar de que el marcador es corto, parece que a mis compañeros les late, ¿no? Y se aproximan a decir que esto está liquidado. Sí, yo creo que está liquidada la serie. Pensaba que Benfica podía hacer algo un poquito más de local, considerando también el partido anterior y la presencia de Mourinho en la banca. Lo importante yo creo para adelante es cómo esto fortalece o marca un cambio de rumbo futbolístico en lo que viene haciendo Real Madrid y en relación a la Champions. Pero yo creo que no va a tener dificultad para cerrar la serie de vuelta
y ver qué pasa para adelante. A lo mejor puede ser un potenciador del momento futbolístico y empieza a aparecer un equipo mejor, más competitivo en las Champions y por qué no llegar a, no sé, a las rondas finales. Bueno. ¿Se nos queda algo de Mourinho, Luis Alejandro? Pues Steven, había sonado la semana pasada que quizás Mourinho podía ser un reemplazo para Arbeloa al final de la temporada. Si este Benfica rompía quizás esa maldición y superaba dirigir el Madrid, superaba esta etapa de Champions. Sí. De las pocas veces que he visto tan regalado a Mourinho. Y si lo dijiste en el pulso en estos días. Claro, es que el tipo dice, si pasamos, hacemos historia. Pero si no, me alegraría por Arbeloa y no sé qué. Sí, desde la rueda de prensa ¿cuál ya fue la mejor rendido? Temporada de la carrera de Mourinho en tema de puntos por partido conseguidos? La liga que gana con la 100. 2011-2012. Con 101. Con 101 puntos y que lo elimina el Bayern Múnich en esa semifinal de Champions. Pero no había, desde ese entonces no ha conseguido una temporada con tan buen rendimiento. Han pasado casi 13 años. Madrid. No, esa fue el Bayern, que el penal de Sergio Ramos. Era el Ramos. Madrid de Kaká, el penal que se come Sergio Ramos. Estaba Cristiano Ronaldo, estaba Mesut Özil, estaba Higuaín. Benzema. Era un Madrid un equipazo que enfrentó mano a mano a un Bayern Múnich que era la máquina absoluta del mundo. Robben y Ribéry estaban al otro lado. Que le ganó justamente ese Bayern Múnich al Borussia Dortmund la final con 1-0 con gol de Robben, faltando 5 minutos. Bueno, muy bien. Pero después de todo esto que ha pasado, después de todo este conflicto, quién sabe si eso afecte una posibilidad de que Mourinho pueda volver al Real Madrid, aunque es muy remota. Ahora, yo no creo que esté condicionado. Es muy remota, yo no pero creo que esté condicionado. Si alguna vez va a regresar Mourinho, a que lo elimine de esta Champions. Pues no creo, Manu. No lo sé. Hombre, a ver, Florentino no tiene buena opinión prácticamente de ningún entrenador. Del único del cual él realmente piensa bien es de Mourinho. Y eso se ha prolongado en el tiempo. Que eliminase el Benfica al Madrid en esta Champions podía cargar un poco de razones a Florentino. Si se planta el verano que viene, la temporada no ha ido bien, Arbeloa no sigue, no tiene claro a quién colocar porque Klopp está en un trabajo ahora como director deportivo de Red Bull y no parece que quiera salir de ahí. Yo no lo veo tan imposible y además resulta, que lo hemos sabido esta semana porque lo publicó mi compañero Marco Ruiz en AS, que Mourinho tiene una cláusula para romper su contrato cuando le apetezca con el Benfica. Entonces, yo no lo veo. Yo a día de hoy sigo sin verlo descabellado. A mí me parece que Mourinho está un poquito amortizado para lo que es el fútbol de élite. Pero también lo estaba Ancelotti, que estaba en el Everton después de una mala experiencia en el Nápoles. Y luego fíjate lo que fue. Cambia muy rápido esto. Entonces, yo de verdad que no me jugaría mi patrimonio a que Mourinho no entrena de nuevo al Madrid. Hoy hay muchos entrenadores españoles en la élite, ¿no? En la Premier está lleno, ¿no es cierto? Sí. Hay que buscar. ¿Están en Madrid, profe? Hay que ver qué entrenador encaja del estilo del Real Madrid. Y hoy, si te pones a fijar, el de Emery encaja muy bien. Pero a Emery le dieron al PSG. Ataca y ataca y ataca. Pero a Emery le dieron el PSG y no le fue muy bien, que digamos, ¿no? Sí, no ganó nada distinto a lo que ya el venía problema ganando. es el manejo del camerino. Emery no pudo con eso en el Paris Saint-Germain. Lo hace muy bien en un equipo como el Aston Villa, donde no tiene... Y en el Sevilla le fue divino. Claro, donde no tiene mayores figuras que él mismo. Y ese Pero es el pues, problema del Real Madrid. Lo vimos con Xavi Alonso, ¿no? Xavi Alonso ni realmente, siquiera pudo ser, claro. para mí la salida de Xavi Alonso fue un problema de camerino sin ninguna duda. Y sería muy difícil que Florentino Pérez deje a Arbeloa como un técnico en A menos que lo propiedad gane todo. del Real Madrid. A menos que lo gane todo. No solamente la de Xavi Alonso. Yo Si creo que la si de no gana la Ancelotti también. Champions... Si no gana la Champions, va. claramente se va, pero... Esa es la pregunta. El Madrid necesita... Porque cuando llegó Mourinho fue porque necesitaba un salto de calidad. Llevaba 4 temporadas consecutivas sin poder pasar los octavos de final de la Y Champions. Barcelona le daba sopa y seco. Barcelona le daba Le sopa. ganaba todo. Pero a la Mourinho- gente se le olvida que Mourinho puso las bases del gran Real Madrid Claro. de Zidane y de Y de Ancelotti. Claro, Ancelotti, incluso la gente piensa solamente en esa primera temporada de Mourinho como el 5-0 que le ganó el Barça. Llevó Hasta a- ese partido llevó a Modric. llevaba 18 Claro. partidos sin perder, estaba haciendo récord de puntos y les encontró con un Barça dificilísimo El mejor de la historia, que sí. le ganó, que Y logró si gana ganar la Liga, Copa del Luis, Rey. y si gana Liga, ¿qué pasa? Es que ahí puede la pregunta. perfectamente Si pasar el Madrid eso. necesitará- No es fácil ganar la Liga. Pero necesitará al dudo final de mucho temporada- que con eso baste para ser técnico del Madrid. Sí, O sea, usted dice que por eso tendría te que ganar pregunto. la Champions. Zidane porque sí en o la sí. primera oportunidad que le dieron ganó la Champions. Si no,
también se hubiera que ido tenía un seguramente. equipazo también. Pero la ganó. Es lo que se exige. No sé si lo estoy exagerando, Manu, pero un entrenador que no tiene mucho teflón ni mucho nombre como entrenador, en el caso de Arbeloa, tendría que ganar la Champions como para pensar en que lo van a ratificar. No. Yo creo que si gana la Liga, Arbeloa sigue. Porque son circunstancias diferentes. Aquel Madrid, el Madrid que hereda Zidane, acordaros lo que es. Está Cristiano, está Modric, está Kroos, Casemiro, Bale. Era un equipo Ramos, un equipo con mucho más calidad, con más carácter también, con jugadores más veteranos. Yo creo que en el Madrid son conscientes de que la planificación deportiva en ciertas cuestiones, sobre todo en el tema de volver a fichar un centrocampista que te haga un poco lo que te hacían Kroos y Modric, saben que ahí han flojeado, apostaron mucho al fútbol físico. El Madrid hizo una apuesta, creyó que el fútbol iba a ir a lo físico y dijo pues Camavinga y Tchouaméni y Valverde, y luego te das cuenta de que Pedri juega más que todos esos juntos. Y el Madrid ahora está en un problema y eso el Madrid lo sabe. Y si el Madrid saca la Liga, Arbeloa va a seguir seguro. Bueno, usted sabe que nos puede ver también en el canal de YouTube de AS Colombia y el de Caracol Radio. Sí, miren la pinta de Steven. YouTube.com, en el buscador AS Colombia, y ahí nos van a encontrar para que no solamente escuchen, sino vean este episodio de AS Mundial. ¿Algo que decir, doña Tatiana, o cerramos el tema? No, cerramos el tema ya. Yo creo que incluso antes de este partido contra el Benfica, ya Arbeloa venía mostrando un crecimiento del Real Madrid, incluso con algunos temas de lesiones y de pérdida de jugadores, y creo que lo ratifica para mí de forma perfecta contra el Benfica. Creo que tácticamente le gana todo a Mourinho durante casi todo el partido, excepto esa primera media hora de la que nos habló Manu, y al final maneja el partido y el resultado con inteligencia, después de lo que pasa con Vinicius, con un Tchouaméni que para mí, después de Vinicius, es otra de las figuras del partido. A Mourinho solamente le faltan dos cosas en su carrera. Una es ganar la Champions con el Madrid y la otra es dirigir a Portugal. ¿Qué pasará primero? Creo que Portugal. Ahora, Mourinho lleva un buen tiempo sin ser un entrenador ganador. Hace el rato. entrenador que necesita el Real Madrid para el salto de calidad. Cuando 13 años, llega ¿no? Mourinho por primera vez al Real Madrid, recuerde cómo llega. Después de ganar una Champions con el Inter de Milán. Claro. Que eliminando un gran Barcelona, ganándole la final al Bayern Múnich. Ahora, si el Real Madrid no sigue con Arbeloa ni le funcionó Xabi Alonso, necesitará un entrenador que le dé ese salto de calidad. Me parece interesante lo que usted dice, porque, profe, realmente los entrenadores tienen una fecha de vencimiento. Es que eso de que no ganase mucho Mourinho lo condena, es decir, ¿dejó de ser un entrenador ganador? Yo creo que es un entrenador no tan exigente como era antes. Me parece que los años lo hicieron más paternal, o sea, más... Y eso que todavía es una ladilla. No, para mí Pero lo la hicieron mayoría de más jugadores lo paternal quieren. con el plantel, Siempre lo han querido. con los jugadores. No hace tantas rotaciones. Antes cambiaba y le buscaba la vuelta. Pero ahora lo veo de otra manera. Quizás es más... Fíjate que vos hablás o escuchás jugadores que pasan por la mano de Mourinho y te dicen es el mejor entrenador que tuve en la vida. Pero quizás es gran entrenador, y Luisito te lo puede decir, pero no es buen técnico. ¿Ok? Porque vos podés entrenar bien a un jugador, potenciarlo, hacerlo feliz porque está mejorando ese jugador, pero después, cuando armás el 11 en la cancha y buscás la táctica, no la encontrás. Recién dijiste que Arbeloa, con la poca experiencia que tiene, tácticamente superó al equipo de Mourinho. Entonces no entendemos. Pero por mal técnico que sea, debe ser muy buen técnico. Pues, sí, estamos hablando de la No, pues para Y hay- estar y el hay- recorrido que tiene, la experiencia. Ser entrenador no es solamente poner en planilla el 11 titular, no es solamente ir a la rueda de prensa, no es solamente entrenar en el día a día y hacer ejercicios y planear un rondo y planear un juego de posesión y hacer una periodización táctica, sino es incluir todo. Y hay entrenadores que son, como decía el profe, más fuertes en esa periodización táctica del día a día de entrenar, y hay entrenadores que son más fuertes en la planeación de partido. Total, Ancelotti. O en el manejo de la Ancelotti prensa, o en el en manejo todo. del camerino. Maneja Y, todo Ancelotti. Quizás Mourinho puede ser más fuerte en unas cosas que en otras, y a lo largo... Es que el entrenador perfecto sí es muy complicado. de Es muy conseguir. difícil. Y los entrenadores, así como los jugadores, tienen un momento en su carrera que van subiendo y después van bajando. Todos tenemos un momento en la carrera. Pero donde Ancelotti, por llegamos al ejemplo, punto Ancelotti máximo. es un ejemplo de que esa decadencia uno la puede discutir.
Ancelotti parece que iba en decadencia cuando llega al Everton. Le había ido muy mal en Napoli, Claro, pero- lo habían echado mal del Bayern y resultó siendo un entrenador que cuando lo reclutó nuevamente el Real Madrid Pero ganó Steven, absolutamente ganó todo. todo. Pero, Pero- permítame, voy con está Pablo bien. Ortega en la redacción de Chile. Porque Pablo, Pablo es entrenador. tuviste muchos, Pablo es eres entrenador. entrenador y tuviste muchos entrenadores. ¿De verdad hay entrenadores que ganan a partir del cuento? Porque aquí me estaban diciendo que algunos entrenadores como que medio gestionando las emociones del grupo también pueden ganar. ¿Un entrenador puede ganar solo de eso? Yo creo que un aspecto fundamental la parte psicológica, sobre todo en la actualidad. Hay entrenadores que son muy fuertes en eso, hay otros entrenadores que son fuertes en el entrenamiento de la semana, en la preparación para el partido, hay otros en la planificación del partido y otro, un aspecto súper importante también, que es la dirección del partido, lo que está pasando en el partido, qué cambio hago, cómo reaccionó el equipo rival. Hay algunos que tienen fortaleza en algunos aspectos que en otros, pero yo creo que la parte psicológica es fundamental, o sea, tener al jugador con confianza, que se sienta respaldado, es muy importante y eso es muy relevante. Yo creo que Mourinho también ataca ese aspecto, el aspecto psicológico de los jugadores. Por eso yo creo que también hay muy buenas referencias respecto a su trabajo en los distintos clubes por los que pasó. Yo creo que, a ver, muchas veces hablamos y somos muy personalistas. Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Arteta. Porque son los mejores del mundo. Claro, pero nos centramos en solamente el apellido. Nunca miramos qué hay al lado. El gran Mourinho fue con el gran Aitor Caranca al lado. O ya no lo tiene además. Y que después no le fue bien como entrenador principal. Exactamente. Él se fue al Nottingham Exactamente. Forest, al Guardiola, Arteta eran Álvaro, Batman y Robin. Después, claro, Guardiola con Arteta. Guardiola ya no tiene Arteta, pero tiene a Juan Manuel Lillo y un equipo de 300 más. Creo que ya se fue, ¿no? que ya se fue. Sí. Juan Manuel Se fue se también. fue. y el- Arteta tiene al gringo Heinze ahora. Exactamente. ¿Sabe Ancelotti. ¿Sabe con quién reemplazó ¿Con quién? Guardiola a Juan Malillo? Con Leinders, que era el Sí, segundo del señor. club. Sí, señor, El tiene segundo toda la del club. razón. Después vamos a Ancelotti. El viejo Ancelotti, el Ancelotti que ya no servía, el Ancelotti que estaba en el Tottenham. ¿Qué hace? Llama a Davide, a su hijo, A su hijo. que era el genio táctico del Real Madrid. Entonces muchas veces no es el nombre propio, no solamente es, ¿será que Mourinho sí? No. ¿Con quién está rodeado Mourinho? Tal vez también significa eso, porque la capacidad de Guardiola, de Mourinho y de Ancelotti contra cualquiera, creo que va a seguir siendo superlativa a nivel histórico. Pero detrás es donde está la diferencia. en el Tal fútbol- vez hoy a Mourinho no le interesa tener a Bueno, alguien tan Scaloni lo importante dice atrás. siempre, yo no Pues soy con nadie si no Samuel, tengo con a Aymar, Aymar, a Ayala con y a Samuel. Exactamente, Armani. Y tiene a los exactamente. tres. Pero, por ejemplo, en ese caso es diferente, profe, porque es algo más cercano. Bueno, claramente el contexto de ellos es que son amigos y que se conocen desde hace muchos años y creo que entre todo ese cuerpo técnico han podido trasladar esa amistad a los jugadores sin dejar de ser la autoridad. Pero en el caso de los equipos, como estamos hablando, para mí se vuelve ya algo que no tiene tanta cercanía entre un técnico y un jugador, que debería ser, para mí debería serlo. Al fin y al cabo, pues es el jefe, es el que está con ellos todo el día, y si tiene un equipo interdisciplinario, que obviamente es lo que tiene el fútbol moderno hoy en día, y lo tienen todos los equipos, y sobre todo los equipos que tienen muchísimo dinero, pues obviamente lo van a tener y es necesario, pero para mí sí es necesaria la cercanía entre técnico y jugador para Total. poder crear Sí, pero más eso. necesaria la cercanía o más necesario el conocimiento sobre el fútbol. Las dos cosas son Pero importantes, ¿cuál- no si puede tuvieras que hacer una repartirlo, cosa. ¿cuál sería el porcentaje? No, pues Para mí 60-40. Para mí 50-50. Para mí 60 Pues- tienes que saber, 40 el manejo del grupo. Y- Porque en algún momento, hombre, te va a tocar sacar a un jugador y te va a tocar ser impopular Vea, con y la sobre organización, todo- no hay sobre todo, nada que Steven, hacer. No puede ser popular todo el tiempo. En los Es que grandes no es un reinado. En los grandes No, clubes de Europa que tienen claramente tanto no. presupuesto hay entrenador de arqueros, de defensas, de medios De todo. centros, de tiro de Pelota esquina, de quieta. todo, de pelota quieta. Hoy en día se profesionaliza tanto el fútbol que hay entrenador como otros deportes como en el baloncesto o el fútbol americano de cada detalle. Entonces el entrenador principal del que hablamos nosotros se convierte más en un gerente que tiene que lidiar con estos Exactamente. aspectos Sí, personales de Y todo. se De aleja, Ferguson no se puede aleja hablar, de ¿no? los- Ferguson se es un aleja de gran los ejemplo. jugadores. Ferguson. Porque Ferguson La tenía un bruja equipo- Verón decía. No, y entre Recoba, y semana. Recoba. No lo vemos. No lo vemos, no está con nosotros. El tipo Maravilloso. está en la oficina allá arriba Gerenciando. mirando Gerenciando. por una ventanita cómo entrenan. Ahora con cámara, Y ahora es con mirá lo que cámara. gana. Ahora con cámara, sí. Bueno, ganó Sí. todo. Impresionante. Manu, prácticamente eso ganó pasa todo. también entre los grandes entrenadores de la Liga de España. Ven de lejitos, gerencian y al final es cuando están en la raya el fin de semana. No. Eso, por lo menos aquí lo que nos ha parecido siempre, que eso es modelo inglés.
que el entrenador no solo es entrenador y también es manager, hasta el punto de que también se encarga de fichajes, maneja presupuestos. Aquí en España el entrenador está todo el tiempo en el campo y se supone que siempre hay un director deportivo por encima que es un poco el que le hace la plantilla y luego ya está la dirigencia del club y tal. Luego hay clubes raros, el Madrid, por ejemplo, no tiene un director deportivo al uso, es un poco la estructura de fútbol en general y quien decide es Florentino. Pero no, en España eso sería muy disruptivo. Yo en España por lo menos no lo he visto. ¿Y te parece problemático Aran Ledesma o el entrenador tiene que estar ahí encima todo el tiempo? No sé, yo creo que con el fútbol contemporáneo, como dicen, hay muchas especializaciones, hay ya funciones muy específicas y luego los entrenadores ya son más directores de orquesta, ¿no? La comparación eterna de Mourinho contra Guardiola, pues en clave Champions, se le criticaba mucho a Guardiola en su momento que no podía ganar la Champions sin el Barça, sin Messi, y después de 12 años la gana con el City, ¿no? En el 2023. Yo siento que Mourinho, no sé si le alcance para volver a ganar una Champions, pero pues de que es un buen entrenador, es uno de los históricos, pues ahí está, ¿no? Si Arbeloa no cumple con su función, no sería descabellado pensar en Mourinho regresando al Madrid o pues también la selección portuguesa. Yo creo, Steven, que hoy, y sobre todo a nivel de élite, hablando de la Champions, que a nivel de clubes pues es lo más alto que hay, la motivación pues, tendrá que pasar a un segundo plano o la motivación llegará con la información que el técnico le pueda dar al jugador. Si usted como gran técnico le entrega la información al jugador y a su equipo, y el jugador que ya conoce, que sabe y que se motiva porque tiene la cuenta repleta de millones además, se da cuenta que con la información que le entrega a su técnico está ganando, está para ser mejor y que es mejor que el resto. Esa es la clave perfecta. No se trata de aplaudirlos y decirle, tú eres el mejor del mundo, corre por ti. Tú sabes lo que hay que hacer. Hoy Creo por que ti, eso, mañana por mí. Sí, hoy por ti, mañana por mí. Creo Mira. que eso no. Hoy al nivel, con la capacidad y el entendimiento que tienen los jugadores, ellos también saben mucho de esto. Ellos le copian hoy o digamos, respaldan al técnico que les da la información correcta y que los convence a través de la idea. La idea de juego, no la idea de correr para un futuro mejor. Pero metieron crear en una un relación no es eso, crear una relación jugador-entrenador no es decirle, ay, oye, eres el mejor del mundo. Eso también Hay muchos que necesita necesitan de trabajo, eso. también necesita Las dos. trabajo, también necesita tiempo. ¿No? Pero Incluso se metieron un llamado, en un tema un buen ustedes. llamado de atención puede crear más vínculo que un halago. Total. Pero se metieron Totalmente, en un tema. pero ahí está la relación también. Si un técnico puede decirle eso a un jugador, es que hay una relación de confianza en la que los dos pueden hablarse lo que se necesita hablar. Bueno, el entrenador Mira. se lo puede decir con o sin confianza. Este es su jefe. Pero depende cómo lo tome el jugador, el también tema- hay que saberlo hay que hacer. saberlo El hacer. tema de los entrenadores, el respeto del jugador hacia el técnico no se gana con la disciplina, cortate el pelo, ponete guayos negros, llegá a las 9 a entrenar o a las 8 de la mañana a entrenar, sentate bien en la mesa, agarrá bien los cubiertos. Eso no está mal que se lo digan, ¿ok? El jugador no se gana el respeto del técnico porque el técnico le hace cumplir todas estas cosas. El jugador se gana el respeto del técnico cuando lo que le hace entrenar en la cancha lo hace mejor al jugador. Exacto. Y cuando el jugador es mejor, es más feliz. Profe, Porque ¿ok? se convence. Me quedan 10 segundos. 10 segundos. El mejor caso es Luis Enrique. Se cargó al mejor jugador del mundo, Mbappé. Pero el equipo se dio cuenta que sin Mbappé podía ser mejor a través de la idea de juego. Fueron campeones de Champions. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en AS Mundial, a Manu, a Aram, a Pablo en España, México y Chile, y a todos ustedes en cualquier lugar del mundo. En las redes sociales de AS Colombia y de Caracol Radio ya viene El Unicornio en la noche y la programación de AS también en la radio. Chao.